Muy buenas noches a todos los que se están conectando el día de hoy. Estamos en otro programa de Directo al Centro, buscando conectar a los jóvenes de Colombia con las distintas personalidades del país. El día de hoy tenemos una dama de hierro, que es la senadora Paola Holguín, en las que decimos, por Dios, muchas mujeres han dicho, somos el sexo débil. Pues no, aquí está una de las mujeres que más perrenque tiene en Colombia, y estoy súper asombrada porque hoy les cuento a todos que estuve leyendo su hoja de vida y es una persona que ha estudiado mucho sobre el tema de seguridad del país. Mejor dicho, más preparada que un comis. Senadora, bienvenida directo al centro. Hola Valeria, muchas gracias por tus palabras tan generosas. Qué rico estar aquí en Directo al Centro y un saludo a todos los que se van conectando a esta hora para compartir con nosotros. Senadora, aquí mientras que se van conectando las personas, hoy veía que usted es una persona totalmente especializada en temas de seguridad. O sea, me aterró que es un tema de que usted está más preparada que un cumis. Y dicen que las mujeres somos débiles en Colombia, y no, hay una mujer que, mejor dicho, tomó las riendas y estudió sobre temas de seguridad. La felicito porque así vamos cambiando la imagen que tenemos muchas, que no, que sí, que somos flojas. Pues no, aquí hay mujeres empoderadas y tenemos a una senadora de lujo. Vamos a Eh, dar bienvenida a Juan Hurtado del Valle del Cauca, senadora, que va a iniciar presentándose. gracias. Muy buenas noches, senadora. ¿Cómo se encuentra? Hola Juan, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues no, para empezar, es un placer tenerlo a usted aquí en Directo al Centro. Es un espacio tan importante de las juventudes para compartir, divulgar y conocer información de primera mano sobre el acontecer nacional. Y hacia el emprendimiento en el sector financiero se divide más o menos en tres bloques y de cierta manera también puede ser una crítica constructiva sobre el manejo que le ha dado el gobierno al financiamiento de las empresas y personas durante la pandemia. En ese momento yo me encuentro en la etapa de creación de una fintech con base al modelo crowdlending y crowdfactoring. Con esto en mente me encuentro sumamente preocupado porque el gobierno nacional sigue alimentando el sistema financiero que tantos dolores de cabeza le ha dado al país. Entonces, ¿por qué no aprovechar las fintech nacionales, que por cierto pertenecen al tercer entorno más grande de toda Latinoamérica, y aprovechar las facilidades que brindan para el financiamiento rápido, con menores tasas y menores trabas para acceder a los créditos? También, ¿qué ha pasado con el proyecto de ley fintech? ¿Por qué se demora tanto su trámite? Y por último, ¿qué piensa acerca de las denuncias del senador Barguil sobre cómo los bancos han aprovechado la liquidez dada al sistema financiero para recuperar su cartera castigada y desangrar el Fondo Nacional de Garantías, que a la vez han subido las tasas de colocación teniendo en cuenta las bajas tasas de captación, y como si fuera poco, han aprovechado para la recompra accionaria a bajos costos? Varias cosas. La primera es, yo sé que en este momento, con una crisis tan grave, todos quisiéramos más celeridad, todos quisiéramos más oportunidad. Yo creo que el gobierno ha hecho lo que le toca hacer y voy a tratar de partir en varios, porque eran muchas preguntas en tu intervención. La primera es, ¿por qué acude al sistema financiero? Finalmente, todos los países requieren tener un sistema financiero sano y fuerte. Todos. Para nosotros lo peor que podría pasar es que a esta crisis económica se le sumara una crisis financiera. El gobierno ha pedido al sector financiero que tenga en cuenta que baja el riesgo cuando hay un apalancamiento a través del fondo de garantías y que eso debería llevar a bajar y a bajar los intereses. Se han hecho varios acuerdos. Seguramente todavía no estamos en el punto óptimo de cómo queremos que opere el sistema financiero, entendiendo que en este momento nadie puede pretender tener grandes ganancias. Es que todos vamos a perder y todos tenemos que poner. Pero lo que más daño le haría a esta situación que vivimos es empezar a generar un odio contra el sistema financiero o creer que el país se salva económicamente debilitando el sistema financiero, porque eso no es cierto, eso agravaría la crisis, primero. Segundo, con el tema de fintech y otros mecanismos, el gobierno los viene explorando.
El gobierno viene estudiando y, por ejemplo, le ha dado más capital a bancos como Bancoldex, Findeter, el Banco Agrario, que son directamente del gobierno, también para tratar de superar esa dificultad que hemos tenido con las tasas de interés. La Superintendencia Financiera viene haciendo estudios y evaluaciones del comportamiento de los bancos, porque lo que sí es cierto es que hoy todos los colombianos esperamos mucha más responsabilidad social de ese sector y esperamos que ellos entiendan que cuando el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo tan grande de recursos para ser el garante de esas deudas, ellos deberían compensar el bajo nivel de riesgo con unas tasas acordes a la situación que estamos manejando. Además, yo siempre tengo un problema con la alarma de incendios de mi edificio. Además, porque aquí también hay otro problema de fondo y es que ellos nada se ganan estrangulando a las empresas, estrangulando a los deudores, porque si no, ellos mismos terminan reventando el sistema. Entonces, y el otro problema es en estos días alguien me decía, pero ¿por qué no acuden a tal cosa? Porque lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que hoy nadie sabe cuánto va a durar la pandemia. Nadie lo sabe. O sea, hoy nadie puede decir con certeza si esto se acaba en 3 meses, en 6, en 1 año. No sabemos. Todos estamos esperando a ver si aparece la vacuna. Y cada día es más difícil porque vemos que el virus va mutando. Entonces, el gobierno tampoco se puede gastar todos los cartuchos de una vez porque no tenemos certeza en el tiempo. ¿Qué viene haciendo el gobierno? Viene tomando decisiones por paquetes. Ya hubo un primer decreto de emergencia social y económica, ahí se expidieron una serie de decretos, una serie de leyes, ya se hizo la segunda que ya va a terminar, ahí se expidió otro paquete y vamos a ver cómo avanza, porque lo difícil hoy es que nadie tiene certeza. Uno entiende que para los empresarios y los emprendedores es muy duro porque ustedes trabajan con prospectiva, ustedes tienen que hacer cálculos financieros, pero hoy ¿quién los puede hacer si no tenemos certeza? Mire, estos días yo estuve reunida con un empresario al que admiro mucho, con Gustavo Villa, y él me contaba que ha estado hablando con gente que se encarga de hacer prospectiva y de preparar empresarios en el mundo. Y ellos empezaron a hacerse una pregunta de hoy, ¿cuál es el futuro? O sea, cuando usted pretende hablar a futuro, ¿futuro es qué? Y entonces alguno de ellos dijo, hoy el futuro son 24 horas. Usted hoy tiene que planear qué va a ser las próximas 24 horas, qué tarea va a ser, tratar de cumplirla y las próximas 24 horas ver cómo la mejora. Porque finalmente el gran problema hoy es la gran incertidumbre frente al futuro. Entonces, una idea que a mí me pareció súper fuerte y que me parece que es muy buena para este momento es que empiezan a decir que esta situación del COVID nos está exigiendo pensar en 3 P's: presente, positivo y productivo. Esas son las 3 P's: presente, productivo y positivo. No hay opción, no hay opción. Mire, yo no sé cuál es la pelea del senador Barguil con los bancos. Lo cierto es que él, desde que nosotros estábamos en la ley de financiamiento, viene en un choque frontal. Vuelvo y digo, yo soy de un punto medio y es, hay que exigirles más responsabilidad y que pongan más, que no esperen tener esas multimillonarias ganancias cuando todos vamos a perder. Pero también hay que tener en cuenta que no es el momento para irnos contra el sistema financiero y creyendo que destruyendo el sistema financiero solucionamos el problema económico, porque lo peor que le podría pasar al país es que a una crisis económica le sumemos una crisis financiera. Sí, no, la verdad que en eso tenés toda la razón, pero, y senadora, qué pena insistir, ¿en qué va el proyecto de las fintech o el proyecto de ley de fintech? ¿Sí lo han tocado o no? Yo no sé en este momento cómo va el proyecto porque eso hace parte de las comisiones, debió entrar por comisiones económicas, pero además nosotros hemos tenido un problema, Juan, y es que apenas la Cámara había empezado a votar, el Senado apenas empezó a votar esta semana, que hicimos un primer ejercicio. Entonces nosotros esperamos que medio
logremos recuperar tiempo de votación de proyectos. De hecho, la otra semana parece que vamos a sesionar derecho de lunes a jueves para tratar de agilizar. ¿Por qué? Porque teníamos otra dificultad, la incertidumbre jurídica. ¿Y por qué incertidumbre jurídica? Sí. Porque es que la ley establece cómo debe votar el Congreso y que debe hacerlo en el recinto y bajo unas condiciones. Y nosotros hoy nosotros no teníamos superada esa dificultad para saber si las votaciones que íbamos a realizar eran legales o no. Ya finalmente, ¿qué se decidió? Que dada esta coyuntura y viendo que todo tuvo que empezar a operar virtual, vamos a votar y la decisión final la tomará la Corte de si fueron legales o no las votaciones. Pero el Senado ya a partir del lunes empieza a votar y a votar proyectos de ley. Ya algunas comisiones habían empezado a votar, pero plenaria del Senado no. Esta semana hicimos un primer ejercicio y apenas hasta el lunes vamos a empezar ya a votar como para tratar de recuperar el tiempo. Porque es que, miren, nadie pensó que iba a venir el COVID y nadie estaba preparado para esto. Y a veces las cosas que son tan simples terminan siendo muy complejas porque existe un marco legal y una normatividad que establece unos formalismos que hay que cumplir. Y jamás el Congreso se preparó para tener que ser un Congreso virtual. Entonces, pero vamos a ver cómo avanzan las votaciones. Se supone que esta semana ya nos normalizamos y empiezan a votar comisiones y plenarias, tanto de Cámara como de Senado. Muchas gracias, senadora. No, a ti. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, senadora Paula, ¿cómo está? Hola, Valeria, bien, muchas gracias. Me alegra mucho. Bueno, senadora, mi nombre es Valeria Ruiz Mejía, yo pertenezco al Grupo de Juventudes del Centro Democrático del Quindío, y para mí es un honor y un placer poder estar en este espacio con usted. La verdad, mi familia le tiene un gran respeto y un gran apoyo y una gran admiración. Bueno, mi pregunta va en torno, pues todos sabemos que Colombia a raíz de la pandemia presenta unas tasas muy altas de desempleo. Como hemos venido observando y algunos presenciando, el Estado ha brindado ayudas a las poblaciones que se han visto más afectadas económicamente por esta crisis. ¿Qué plan de contingencia llevará a cabo para los sectores que tienen las tasas de desempleo más altas, como lo es el departamento del Quindío? Varias cosas, Valeria. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que la economía colombiana venía con un buen crecimiento, pero a pesar de eso estábamos muy frenados en el tema de generación de empleo. Y eso se agrava con el tema del COVID. En medio de toda la dificultad hay una buena noticia. En América Latina, salvo Chile, todos los países en el primer trimestre tuvieron decrecimiento del PIB. Fue negativo. Chile fue como 0.4, 0. Algo. Colombia creció 1.1. Fue el único país de América Latina que tuvo un crecimiento que para mucha gente puede que no sea crecimiento por ser bajito, pero cuando todo lo tienen negativo es una señal importante. Sin embargo, nosotros tenemos el problema y ya se han empezado a destruir empleos que está pasando en todo el mundo por el tema del COVID, por el tema de los cierres, por el tema de la caída económica. ¿Qué vamos a hacer? Primero, el gobierno ha empezado a tratar ha tomado una serie de medidas para tratar de proteger un poco el empleo. ¿Qué tipo de medidas? Ayudando con el tema de nómina, ayudando con el tema de primas, creando como una serie de incentivos para ver si logramos mantener el mayor número de empleos posibles. Ha empezado a generar una serie de estímulos a ver si empezamos a mover la economía. Por ejemplo, el tema de la construcción. Anunciar 200.000 subsidios para vivienda bis y no bis, 100.000 para bis y 100.000 para no bis. Es un anuncio muy importante. ¿Por qué? Porque el sector de construcción es uno de los sectores que más mueve la economía. Y si le inyectamos 200.000 en un país que normalmente tiene un promedio de 100 y pico de mil al año, quiere decir que hay una inyección mucho más grande que nos va a tener que permitir dinamizar un sector que genera economía. Se vienen también haciendo apuestas desde el SENA y otras entidades para diversificar y mejorar la capacitación, para ver si empezamos a descubrir oportunidades en otros sectores. Este es un momento muy difícil, Valeria, es muy difícil. El gobierno va a hacer esfuerzos para tratar de mantener el mayor número de empleos posible, pero nosotros tenemos también todo el reto de cómo vamos a reactivar la economía, que es la única que nos puede garantizar mantener empleo.
y cómo nos empezamos a capacitar y a cambiar. Esta pandemia nos ha retado a todos. Y uno encuentra que muchas empresas también están cambiando. Empresas que producían blue jeans están produciendo tapabocas o ropa para proteger a los médicos. Los restaurantes que no pueden abrir han empezado a moverse con el tema de domicilios. Mire, las crisis tienen que convertirse también en oportunidades. Hace muchos años, Valeria, nosotros hablábamos de el home office, del trabajo en casa y del e-commerce, de las ventas por internet. Y muchas empresas no querían y no querían y no querían. Pues hoy la situación los obligó a entrar a las redes para empezar a vender por internet. Y muchos han logrado empezar a crecer sus ventas por internet. Y muchas empresas también se vienen rediseñando. Yo lo digo por el caso, por ejemplo, de mi hermana. Mi hermana tiene una oficina de arquitectos. Ella trabaja en una oficina de arquitectos donde es socio. A raíz de la pandemia, los arquitectos se fueron a trabajar desde sus casas y hoy se dieron cuenta que lo mejor que pueden hacer es vender la oficina y quedarse en el home office porque empezaron a ser mucho más productivos, porque ellos están contentos, porque pueden ver más a sus familias y lo que hicieron fue ayudar a adaptarles un sitio de trabajo en su casa. Entonces, que se podían llevar el escritorio, la silla, el computador que tenían en la oficina y armar un puesto como con todas las ayudas ergonómicas para poder hacerlo bien desde sus casas. Y empieza a hacer un nuevo mundo y a hacer una nueva manera. Hoy muchas empresas van a empezar a mutar a esto porque se dieron cuenta que es una gran oportunidad que puede ayudar a ahorrar costos, pero también esto nos reta porque se generan otras carreras a las que la gente no les paraba bolas. Todo el tema que tiene que ver con redes, con programación de computadores, con un montón de cosas, con marketing digital, por ejemplo. Entonces, el gobierno está haciendo esfuerzos, sabemos que tenemos que hacer muchos más, vamos sacando por paquetes a medida que esto va avanzando, pero también necesitamos que los ciudadanos nos ayuden y que los ciudadanos empecemos también a ser más colaborativos, y nosotros necesitamos que al que le paguen, paga. O sea, la gente no puede decir es que como estamos en pandemia yo aprovecho que el gobierno a o aquel auxilio, porque se lo estás quitando a alguien que sí lo necesita. Si tú estás recibiendo salario, pues paga. La otra cosa es, empieza a consumir más lo colombiano, lo local. Ayudémonos entre nosotros, ayudemos a nuestros empresarios, ayudemos a nuestros productores, ayudemos a nuestros campesinos, ayudemos a los amigos que tienen empresa, a los emprendedores en nuestras redes, ayudemos a difundir lo que venden, lo que están haciendo. Este tiene que ser un momento para la solidaridad, para la empatía, para la adaptabilidad, porque finalmente aquí todos nos vamos a tener que ayudar como colectivo. Sí, señora. Senadora, muchísimas gracias y que tenga una muy linda noche. A ti, Valeria, y saludos a tu familia. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muy buenas noches, senadora. Hola, ¿cómo está? Bien, Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me alegra que esté muy bien. Primero presentarme, mi nombre es Camilo Rengifo y soy columnista de El Republicano. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que puede ser un posible camino o enfoque que le dé la oposición a un eventual debate de control político que se dé acerca de la presencia de los militares estadounidenses que recientemente llegaron al territorio colombiano, teniendo en cuenta que tanto usted como el ministro de Defensa en la plenaria del miércoles pasado ya explicaron la legalidad y legitimidad de la presencia de estos sin la necesidad de una autorización previa del Senado y con unos argumentos de muchísimo peso jurídico? Pues, Camilo, la verdad es que yo creo que lamentablemente ellos van a estar insistiendo en el debate. Ellos quieren sembrar un manto de duda. Ellos todo el tiempo... yo creo que la pregunta que uno se debería hacer es, en un país con 200.000 hectáreas de coca, donde el narcotráfico ha sido el combustible de todas las estructuras criminales, ¿por qué todavía hay sectores que se oponen a todo lo que permita fortalecer la lucha contra el narcotráfico? Y la otra pregunta es, ¿por qué son tan temerosos? Esto no es contra Maduro,
Y ellos todo el tiempo, cada cosa que se hace, la están viendo como un posible intento de ataque contra Maduro. ¿Cuál es el nervio? Maduro tendrá que responder tarde o temprano ante las autoridades porque hoy se ofrece una recompensa por él, porque hoy está pedido por el Distrito Sur de Nueva York por 4 delitos, pero uno lo que no entiende es el nerviosismo que hay en tantos sectores de Colombia. Yo me mantengo en mi postura. Los militares que llegaron de manera legal, constitucional, llegaron en el marco de un acuerdo de cooperación que tienen Colombia y Estados Unidos desde finales de los años 40, que en los 70 se reformó y se agrupó en un bloque que permite misiones de ejército naval y fuerza aérea. Aquí todo el tiempo vienen misiones de Estados Unidos. Ellos son los que nos han ayudado a armar los batallones, los grupos de fuerzas especiales, el grupo de lanceros, muchas cosas, las fuerzas de tarea conjunta. O sea, aquí cada año vemos que vienen y qué bueno, porque nuestro ejército es uno de los mejores ejércitos del mundo y yo creo que eso se debe también a la formación que tienen y a cómo todo el tiempo Colombia ha logrado interactuar con los ejércitos de Israel, del Reino Unido, con el ejército norteamericano. Obviamente muchos de nuestros militares se forman allá, muchos miembros del ejército norteamericano están acá y para nosotros debería ser en cambio un privilegio porque el grupo que viene es parte de un grupo élite del Comando Sur de Estados Unidos donde hay oficiales y suboficiales del ejército regular de Estados Unidos que son entrenados exclusivamente para capacitar y asesorar naciones amigas de Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante y además, mire, es querer hacer una lectura muy amañada de la Constitución. La Constitución es muy clara en el artículo 189. Las relaciones internacionales, los temas de seguridad y defensa del orden público son competencia exclusiva del presidente de la República. Solo en 2 casos interviene el Congreso. 1, si el presidente decide decretar estado de guerra, siempre y cuando no sea para repeler un ataque, porque si lo hace para repeler un ataque ni siquiera tiene que pedirle permiso al Congreso. Simplemente si él decide declarar la guerra a otro estado, que tendría que pedir autorización al Congreso según el artículo 212 y el artículo 173 del que ellos tanto hablan, uno tiene que hacer una lectura de ese artículo porque ese artículo está desde las constituciones de 1800, cuando Colombia tenía el Canal de Panamá. Y el argumento que había con ese artículo era porque Colombia era neutral y como tantos barcos de guerra podían pedir paso por allí, era que se le pidiera permiso al Congreso para evitar que Colombia comprometiera ese estatus de neutralidad. Entonces, cuando uno habla del paso de tropas, lo entiende como paso de tropas para atacar a un tercer estado, porque eso, si es un delito internacional, cuando se habla en el Estatuto de Roma y cuando se habla en el derecho internacional de el delito de agresión, que es el ataque de un estado a otro estado, el estado que facilite su territorio para lanzar un ataque desde allí o para paso de tropas que vayan con la intención de atacar otro estado, eso es un delito internacional y está contemplado dentro del delito de agresión. En ese caso sí tendría sentido que se le tuviese que pedir el consentimiento al Congreso, pero esto nada tiene que ver, es que son 53 personas, ya están aquí, están en su cuarentena para poder ir a ubicarse en los 4 puntos donde van a ser los grupos de trabajo, pero yo creo que este debate también es una gran oportunidad para cuestionar a quienes desde ciertos sectores han convertido al narcotráfico en delito conexo al delito político, nos quitaron la posibilidad de fumigar desde 2015 y todo el tiempo están torpedeando cualquier esfuerzo que intenta hacer este país para poder combatir de manera más eficaz el narcotráfico que termina siendo el combustible de tantas estructuras criminales. Listo, senadora, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con usted y que tenga una muy buena noche. Gracias a ti, Camilo. Muchas gracias. Senadora, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches. Buenas noches, perdón, ¿cómo está?
Le habla Daniel Navarro Giraldo de Caldas. Un saludo, la admiro mucho, la quiero felicitar por toda su gestión. Quiero hacerle de pronto una pregunta un poco salido del tema del COVID. Yo soy deportista de alto rendimiento. La gran gestión que ha hecho el Centro Democrático, el presidente Iván Duque, con el tema del Ministerio del Deporte. Quisiera pues que me contara qué opina usted del gran papel del ministerio en liberar la tensión, la ansiedad de las personas con las políticas que están implementando ahora, y cómo ve usted a futuro nosotros como una potencia emergente gracias a esa creación del Ministerio de Deporte y toda esa gestión que ustedes están haciendo. Muchas gracias, Daniel, y felicitaciones porque los deportistas son la mejor imagen que podemos tener de país, los mejores embajadores. Además, ustedes son ejemplo siempre para las presentes y futuras generaciones porque el deportista le da la imagen al mundo del colombiano real, del colombiano esforzado, del colombiano disciplinado, del colombiano que no se rinde. Y para nosotros de verdad que el deporte es un tema importante. Varias cosas. La primera, yo creo que haber formado el Ministerio del Deporte fue un gran paso, además porque se logró hacer con poco impacto fiscal en cuanto al paso de Coldeportes a ministerio, pero ser ministerio le permite tener asiento en el Consejo de Ministros y poder tener una incidencia mucho mayor en la generación de políticas. Yo creo que ese fue un gran paso adelante. La otra es que el doctor Lucena, el ministro del Deporte, viene trabajando con una visión integral del tema del deporte, pero además él es consciente de cómo Colombia tiene unos departamentos que son grandes canteras de deportistas. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre quienes practican deporte por un tema de salud, de recreación, de bienestar y los deportistas de alto rendimiento. Yo creo que ahí Colombia tiene una gran ventaja y es además la diversificación, porque aquí hay deportistas de alto rendimiento en muchas cosas. O sea, tenemos, la gente primero solo hablaba de fútbol o de ciclismo, pero vemos que tenemos en pesas, en atletismo, en patinaje, en bicicross. O sea, ya podríamos decir que el abanico es sumamente amplio y esa también es una oportunidad y una riqueza para el país. Se vienen haciendo grandes esfuerzos. El ministro Lucena, de hecho, va a tratar de hacer algunas modificaciones a la ley del deporte para poder ajustarla a las nuevas necesidades y a cómo estamos avanzando. Yo creo que un tema en los que a mí me ha pegado durísimo es que ustedes se preparan por meses, por años para unas competencias que pues por esta situación se tuvieron que suspender, entonces uno también entiende lo duro y lo fuerte que es para ustedes, pero bueno, ya vendrán mejores tiempos. Por ahora, yo creo que lo que podamos hacer para lograr adaptar mejor la situación, para lograr facilitar que empiecen a recuperar la posibilidad de los entrenamientos, va a servir. Y nosotros también entendemos que, y por eso se tomó la decisión de empezar a permitir el ejercicio, que en un tema de confinamiento como el que estamos viviendo, una de las grandes dificultades es el tema de salud mental. Salud sí, señora. Y la manera de lograr superar un poco esa dificultad de salud física y salud mental es permitiendo el deporte. Con el deporte. Para nosotros por eso era tan importante lograr recuperar esos espacios que le permitieran a la gente por lo menos empezar a hacer alguna práctica deportiva con alguna frecuencia. Y yo creo que a pesar de la dificultad, algo nos tenemos que inventar, pero para nosotros este tema es muy importante. Nosotros entendemos, yo creo que debe ser muy triste y muy frustrante para los deportistas de alto rendimiento que estaban a la expectativa de unas competencias estos temas, pero sí, digamos en mi caso, pues esta semana cancelaron Maratón de Medellín, ya habían cancelado la Maratón de Bogotá, medio maratón, y el último comentario que le quería hacer para no quitarle más tiempo, si usted tiene oportunidad de decirle al ministro por qué los espacios son de 5 de la mañana, eso es de cada ciudad y de cada municipio, pero de 5 de la mañana a 7 de la mañana, siempre he querido saber, no soy médico, pues yo estudié ciencia política, pero digamos que me inquieta porque me parece muy riesgoso que de pronto
no es mejor que hagan los espacios de 7 a 9 de la mañana que uno puede hacer ejercicio, porque en las madrugadas hace mucho frío, entonces la gente es más propensa a sufrir enfermedades respiratorias, y con todo el tema del COVID y las corrientes del aire, digamos en este caso yo acá en Bogotá, pues donde vivo yo, Manizales y Bogotá, que me estoy constantemente, hace mucho frío y los cambios de temperatura son muy fuertes, y en esos espacios... Pero eso lo determinan en cada ciudad, porque por ejemplo en Medellín era de 2 a 3 de la tarde. Ah, ok. Entonces eso sí fue por decisión del alcalde, porque cada alcalde determinó las horas y de hecho cada vez se van ampliando más los horarios para que pueda salir más gente, pero siempre con todas las medidas de precaución, manteniendo el distanciamiento social, con los tapabocas, pero yo creo que allí sí fue por decisión de tu alcaldía, porque por ejemplo acá en Medellín era de 2 a 3 de la tarde y ya se ha ido ampliando un poco más. Sí, señora, muchas gracias. Le agradezco mucho. Que esté muy bien. Bueno, quiero decirle a todas las personas que están conectadas y están súper pilosos ahí, que vamos a tener una sección al final de preguntas en las que ustedes pueden irnos escribiendo por el chat y por el en vivo, y al final podrán preguntarle a la senadora Paola Holguín. Entonces, no se despeguen y seguimos con la entrevista. Buenas noches, senadora. Hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Te hablo desde Río Negro, Antioquia, este oriente antioqueño donde la queremos tanto, hemos estado tan pendientes de su gestión. Senadora, mi pregunta va referida a la participación política de la mujer, porque como sabemos, hace unos años y en la última década se aumentó esa participación y la mujer ha ganado mucho espacio en el terreno político. Tenemos también muchos avances, como es la ley de cuotas, en la que establece que el 30% de los cargos públicos se deben ejercer por mujeres. Yo quería preguntarle cuál es su mensaje para las mujeres que queremos hacer parte de la política colombiana. Bueno, lo primero es, Natalia, yo creo que la ley de cuotas ha ayudado, pero ha ayudado porque ha establecido una obligación legal. Pero más allá de eso, lo que más nos puede ayudar es que jóvenes como tú se interesen y empiecen a formarse para hacer política, porque muchas veces, lamentablemente, los partidos llenan esa cuota de 30% con mujeres que no les interesa hacer política, pero simplemente para cumplir un requisito legal, porque no encuentran mujeres que quieran hacer el ejercicio político real. Entonces, lo primero y lo más importante es decirle a las mujeres que no tengan miedo a hacer política, porque uno encuentra una paradoja. Cuando uno va y recorre este país, yo que he tenido la oportunidad de caminarme casi toda Colombia, departamento donde uno llega, las más berriondas, las más valientes, las más trabajadoras, las que lideran los procesos sociales son mujeres, y uno les dice que se metan a hacer política y no quieren. Y nosotros necesitamos que las mujeres hagan política, que ese liderazgo que ejercen en lo social, en lo cultural, en tantos sectores, pues también lo ejerzan en la política. Yo creo que hay varios avances importantes. Un avance es que vamos cada vez quitándonos el miedo. Por primera vez tenemos una mujer vicepresidente, eso es importante. Un gabinete paritario, 50% hombres, 50% mujeres. Pero yo creo que más allá de esos temas, lo importante es que la mujer se convenza de su capacidad. Una crítica que yo he hecho a ciertos sectores feministas es que ellos todo el tiempo hablan del techo de cristal, que la mujer no puede, y mejor dicho, lo que hacen es generarle a la mujer un montón de complejos y de rabia contra los hombres. Olvídense de eso, mujeres. Esto no es así. Esto no es una guerra de sexos, y el hombre no ha sido un patriarcado que nos mantiene humillados. No, dejemos de decir bobadas. Aquí necesitamos que entendamos que la relación entre hombres y mujeres tiene que ser complementaria, que somos muy distintos, que el país necesita las visiones de ellos y la nuestra. Necesita que ellos gobiernen y nosotros también. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no estar pensando, no se puede, no, sí se puede. Muchas mujeres han logrado presidencias en el mundo y en América Latina. Muchas mujeres han logrado ser generales de ejércitos. Muchas mujeres han logrado ser campeonas de boxeo. O sea,
Yo creo que en vez de estar diciéndoles que no podemos y por qué no podemos, lo que les deberíamos contar es las que sí pudieron porque pudieron. Y pensar que es posible. Mire, es increíble, pero en estos días estaban haciendo un análisis de los países que mejor han manejado la pandemia. En el mundo hay como 193 países y territorios y solo hay 10 mujeres que son presidentes o primeras ministras. O sea, solo hay 10 mujeres que están gobernando países en el mundo. Lo impresionante es que de los 12 países que mejor han manejado el COVID, 7 son mujeres. 7. Cuando solo 10 mujeres son presidentes o primeras ministros, 7 de los mejores 12 son mujeres. Alemania, Noruega, son mujeres. Entonces, ¿y por qué las mujeres han logrado manejar esto también? Porque las mujeres tienen mucha capacidad ejecutiva. Margaret Thatcher decía, si quieres que algo se diga, díselo a un hombre, si quieres que algo se haga, díselo a una mujer. Las mujeres toman decisiones y ejecutan. Las mujeres son mucho más empáticas, son muy asertivas comunicacionalmente. Bueno, toda regla tiene su excepción, pero lo que uno ve con estas mujeres presidentas y primeras ministros es que hay una serie de elementos que son propios de la naturaleza misma de las mujeres que son muy importantes para manejar crisis. Y eso ha quedado en evidencia en esta pandemia. Entonces el llamado a todas las mujeres es que se animen a hacer política, que el país necesita la visión, el trabajo y a mujeres gobernándolo, que se formen, porque el liderazgo no es como algo así providencial con lo que uno nace, sino que es resultado del estudio, del esfuerzo, de la dedicación de todos los días, que esto es un tema de formación y que entiendan que esto necesita sacrificio, vocación, convicción, pero se puede, se puede. Hay muchas mujeres que lo han hecho bien, entonces mucho ánimo, arranquen a formarse, a participar desde los colegios, en las elecciones de personero, en las elecciones de juventudes, en todos los espacios que puedan, porque finalmente el ejercicio político tiene una cosa muy bonita y es que la política se hace para servir. La mejor manera de uno servirle a su ciudad, a su departamento, a su país, es haciendo política. Entonces, que se animen, que hagan mucha política, que esto no es difícil, que esto no se le aprecia a uno el coco, que para esto uno no necesita tener un apellido rimbombante, ni tener millones en el banco, uno necesita ganas, mucha convicción, muchas ganas, muchas ganas. Si uno le mete pasión a esto, si uno le mete el corazón, créanme que se puede. Y yo les cuento esta anécdota para terminar, Natalia. El partido en la primera elección fue lista cerrada y yo estaba en el puesto 18. Me tocó trabajar como un animal. Horrible, porque yo decía, imagínense, tenían que entrar 17 primero para yo poder entrar. Eso fue muy duro. Nos molimos y logramos entrar 20 senadores la primera vez que nos presentamos. Esta vez la lista fue abierta. Entonces todo el mundo decía, no, esta pobre se va a quemar, más duro todavía. Usted se imagina yo en Antioquia compitiéndole votos al presidente Uribe. Yo diciéndole a la gente, no vote por el PRE, vote por mí. No, eso era... Por acá la quieren mucho, senadora. Ay, no, son muy lindos, pero eso es hasta penoso. Imagina uno decir, no vote por el jefe, vote por mí. Y fui la segunda votación del partido. Me ganó el presidente Uribe, que era lo lógico. Y eso que en algunos municipios pues me dio mucha pena y le gané yo. Pero eso muestra que se puede, que las mujeres podemos, que es simplemente querer, tener voluntad, trabajar, estudiar, formarse y hacer esto con toda la convicción, con toda la convicción. Y yo estoy segura que más temprano que tarde Colombia va a tener una mujer presidente. Muchísimas gracias, senadora. A ti, Natalia. Muy buenas noches, honorable senadora. Mi nombre es Dairon Alexander Moreno Sánchez, de la ciudad de Quito, Chocó, radicado en la ciudad de Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa usted sobre el abuso policial relacionado con el caso de Anderson Arboleda en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, que abrió un debate a decir que Colombia es un país racista?
Varias cosas, Dairon. La primera es, yo creo que yo no tengo la información sobre los hechos. Eso se dio en el debate, pero estamos esperando porque apenas se está adelantando la investigación. Pero la violencia contra cualquier persona es condenable. Cuando se abusa de la fuerza es mucho más condenable, porque además nosotros tenemos una fuerza pública democrática, civilista, que se ha caracterizado por actuar con apego a la Constitución, a la ley y por la defensa de los derechos humanos. ¿A uno qué le preocupa? Y te lo digo de corazón, Dairon, que todo el tiempo haya gente tratando de promover divisiones entre empresarios y trabajadores, indígenas y no indígenas, negros. No, aquí todos somos colombianos. Y aquí es igual de grave la violencia. Si uno es negro, blanco, indígena, es igual. Es que la violencia contra cualquier ser humano tiene que ser siempre condenable. Es que nosotros no podemos permitir abusos de fuerza. Y no te estoy hablando de este caso específico, te estoy hablando de cualquier caso. Yo soy defensora y lo seré siempre de las fuerzas militares y de policía. Yo estoy convencida del carácter civilista, democrático de nuestros héroes de las fuerzas militares y de policía. Y por ese mismo carácter, cuando cometen un error grave como abuso de fuerza, pues también digo que le caiga todo el peso de la ley, porque defrauda a una institución y a una confianza que los colombianos tenemos en ellos. Yo creo, y la otra cosa, Iron, es, a mí me llama la atención, porque muchas veces, mira lo que pasó en Estados Unidos. Utilizaron un hecho para incendiar el país, para caer en el vandalismo y en una serie de cosas que nada tenían que ver con el hecho inicial, que es condenable. Pero nada tenían que ver los saqueos, ni los incendios, ni las manifestaciones con ese primer hecho. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Primero, yo creo que en Colombia lo más importante es que todos aprendamos que todas las violencias contra cualquier colombiano son condenables. Dos, seguramente en el país todavía nos falta avanzar mucho, pero para mí es difícil pensar en ese tema de racismo, primero porque la familia de mi padre es orgullosamente negra. Y yo viví en una familia donde el ex esposo de una de mis tías, él murió, era del Chocó y era campeón además de karate. Hermosísimo. Entonces, yo nunca he entendido el rollo, porque para mí colombiano es colombiano, para mí la gente, uno la define por su ser y su hacer, porque finalmente el color de la piel es tan circunstancial, que eso no define nada. Eso es fortuito, es como donde nazca uno es fortuito. O sea, yo no puedo discriminar a alguien porque nació en Boyacá o en La Guajira o en Antioquia, porque son temas fortuitos. Entonces yo lo que creo es que nosotros como colombianos tenemos que luchar por los derechos de todos los colombianos. Debemos condenar cualquier tipo de violencia contra cualquier colombiano. Y debemos luchar porque todos podamos tener acceso a posibilidades que nos permitan desarrollar las potencialidades. Pero para mí eso es difícil, además, porque yo siento que a veces la gente se enfoca mucho, que pasa con el tema del racismo lo mismo que con el feminismo. Y es que no puede porque es mujer, es que no puede porque es negro. ¿No puede qué? ¿No puede qué? El presidente de Estados Unidos, que es el país, una de las naciones más importantes del mundo, tuvo un presidente negro. En Colombia hemos tenido generales negros, ministros negros. ¿No se puede qué? ¿No se puede qué? O sea, yo a veces siento que nosotros mismos empezamos a promover unos discursos para generar divisiones y limitaciones que no tienen razón de ser. Aquí todos somos colombianos y aquí todos lo que tenemos que hacer es luchar para que, de acuerdo a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo y nuestras potencialidades, todos nos podamos desarrollar. Yo creo que así tiene que ser. Muchísimas gracias, senadora. A ti. Muchas gracias. A ti.
¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Me Hola, presento. ¿cómo estás, Iván? ¿Qué has hecho? Muy bien, gracias. Me presento nuevamente. Mi nombre es Iván Escobar Benavides, del departamento de Nariño, exactamente de la ciudad de Pasto. Qué gusto poder saludarla y poder charlar este momento con usted. Básicamente mi pregunta es, ¿qué gestiones está adelantando el Centro Democrático para que Cuba extradite a los guerrilleros del ELN? Ay, Iván, me tocaste la llaga. Porque para nosotros este es un tema difícil y muy doloroso. Difícil porque el gobierno, después del atentado a la escuela que nos costó la muerte de 22 jóvenes cadetes y casi 80 heridos, rompió la mesa de diálogo con el ELN, que yo creo que es lo correcto porque uno no puede negociar con terroristas. Y ellos siempre usan esas estrategias de diálogo, no buscando la paz, sino como estrategias de guerra. La fiscalía procedió a emitir una orden de captura y una solicitud de extradición a Cuba. Y uno lo que siente es que Cuba se ha burlado de Colombia. Cuba decidió no extraditarlo a pesar de que entre Cuba y Colombia hay un acuerdo de extradición que está vigente desde 1932. Además, hay un acuerdo de cooperación judicial en materia penal desde los años 80 que también está vigente. Y ellos se han pegado de un tema y es de un supuesto protocolo que firmó el gobierno de Santos con el ELN, que era un protocolo que se establecía qué hacer en caso de ruptura. Lo que pasa es que yo en esto quiero ser muy clara. Cualquier protocolo que ellos hayan firmado no está por encima de la Constitución y la ley. Y un atentado terrorista, la magnitud de ese atentado terrorista es una cosa que está por encima de cualquier protocolo. Ahí entran a operar unos temas de justicia internacional que Cuba debería respetar. Es que Cuba, al igual que Colombia, son países fundadores de la ONU y la OEA. Ambos han firmado resoluciones que los comprometen en la lucha contra el terrorismo. Entonces, lo que yo creo es que Colombia debería mantener la misma postura. A uno le extraña que hay unos sectores en Colombia presionando para que se dejen pasar a la gente del ELN, maltratándonos porque Estados Unidos decidió volver a meter a Cuba en los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Que uno dice, ellos creerán que los colombianos son imbéciles. A ver, Estados Unidos define de manera autónoma a quién mete y no mete en la lista. Cuba siempre había estado en esa lista. Obama en 2015 lo sacó. Pero ellos siempre han dado albergue a terroristas y a gente pedida por la justicia. Y por eso Estados Unidos siempre los había tenido en la lista. Obama los sacó en 2015, pero Trump decidió meterlos. Y uno de los argumentos fue justamente el atentado con carrobomba en la Escuela General Santander. Lo que uno no entiende es que sean tan cínicos algunos colombianos para que les dé rabia con Colombia. Les debería dar rabia es con Cuba, que alberga a terroristas del ELN y la FARC allá, que nos amenazan, que nos ponen bombas y que no han hecho sino llenar de sangre y muerte a nuestro pueblo. Yo creo que aquí la pregunta que uno se debería hacer es si no sería más fácil juzgar por apátridas a los colombianos que se enojan con Colombia y no con Cuba, que es la que debería extraditar a los terroristas del ELN que están allá. Muchas gracias, senadora. Gracias. Una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Hola, bien, Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tener esta oportunidad para hablar con usted. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, senadora. Senadora,
mi pregunta es, teniendo en cuenta estos ideales de austeridad y descentralización del Estado, ¿usted considera que las decisiones tomadas por el gobierno con respecto a esta crisis mundial, y hago referencia de las diferentes ayudas, subsidios, alivios económicos que ha dado el gobierno, son la mejor opción para que nuestra economía se reactive? Y si no es así, ¿qué consejo le daría usted a los empresarios colombianos y a la presidencia? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto y es, ante la crisis se han tomado varias decisiones. La primera es crisis sin hambre. Crisis sin hambre es tratar de garantizar que por lo menos a los colombianos les llegue el alimento. ¿Cómo? Mejorando los subsidios de familias en acción, de jóvenes en acción, los niños que están en los programas de alimentación escolar, como ya no están en los colegios, que les llegue la comidita a su casa para que la compartan con su familia, el tema del ingreso solidario. La primera meta de nosotros es que esta crisis no lleve a grandes hambrunas, porque eso sí sería desastroso para Colombia por las consecuencias sociales, económicas que traería una crisis con hambre. Lo segundo es, el gobierno viene sacando unos paquetes de medidas económicas buscando ayudar a mantener un poco los empleos, como con algunos subsidios, unas posibilidades de préstamo a los empresarios para tratar de ir sobrellevando esta situación donde sabemos que todos vamos a perder mucho, que es muy difícil, pero viendo cómo vamos llevando esto. Las decisiones han sido muy difíciles, porque aquí mucha gente quería ponernos en el falso dilema o salud y cuarentena o economía. Y esto no puede ser o lo uno o lo otro. Nosotros necesitamos las dos. Yo creo que el gobierno tomó las decisiones para la cuarentena a tiempo y eso ha llevado a que el índice de reproducción del virus no haya sido tan alto y que ganáramos todo este tiempo para poder, ustedes han visto que ya empezaron a llegar las UCI, los respiradores, que poco a poco vamos mandando a las subregiones. Nosotros necesitábamos ganar ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo más grave que nos podía pasar era que el nivel de contagio fuera muy acelerado al comienzo, porque eso llevaba al colapso del sistema de salud, que fue lo que pasó en España, en Italia, en tantos países. La cuarentena, tomándola a tiempo como la tomamos, nos permitió que el índice de reproducción se mantuviese controlado para poder ganar este tiempo para fortalecer el sistema. En el tema económico, tenemos una dificultad hoy. Nosotros no sabemos esto cuánto va a durar. Entonces se han ido tomando decisiones subsector por subsector, porque esa es la otra dificultad que a veces es muy difícil entender. Uno no puede hablar de economía en general, porque cada sector se ha portado diferente. Por ejemplo, el sector de alimentos nunca paró, porque la única forma de garantizar que los colombianos tuviesen comida en su casa fue haciendo que ese sector no parara. Entonces, con unos sobrecostos que se generaron, obviamente, ¿por qué? Porque a ellos les tocó, sin parar, sobre la marcha, ajustar sus protocolos a unos temas de bioseguridad por el COVID para poder seguir produciendo, llevando alimentos a los supermercados y a los colombianos. El sector transporte de carga no paró, porque ellos tenían que seguir distribuyendo los alimentos. El sector de medicamentos no paró, pero por ejemplo, bares, restaurantes, conciertos y eso fueron de los primeros que pararon y seguramente van a ser de los últimos en abrir. Entonces uno no puede tratar igual cada sector. Yo creo que de manera muy asertiva el gobierno viene tomando medidas sector por sector para tratar de dar garantías. Yo sé que en este momento es muy difícil hablarle a los empresarios. Ellos tienen una enorme angustia. Estos han sido tiempos muy difíciles para todos. Yo lo único que les pediría es repetirles lo que les dije ahora. Piensen en presente, en productividad y en positivo. De esto vamos a salir. Colombia es el país del corazón de Jesús. Este es un país mágico. Yo no sé cómo, pero nosotros de todas salimos. Y hemos salido de cosas terribles. Y de esto también vamos a salir. Tratemos todos de ayudarnos, de ser solidarios, de reinventarnos. El gobierno ha dicho algo interesante y es
Las medidas que tomamos son como una caja de herramientas que está abierta. Nosotros por eso hemos hecho ese ejercicio de diálogo, de correo social, y es ir escuchando sectores de la ciudadanía, de los empresarios, para transmitirle al gobierno, porque todas las soluciones no están inventadas todavía. Tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que ir ajustando decisiones sobre la marcha. Y aquí lo importante es que podamos mantener entre todos un diálogo constructivo, solidario, empático, para ir buscando entre todos soluciones, porque nadie esperaba esto. Y mire, normalmente hemos enfrentado crisis económicas o crisis del sector financiero, pero han sido más como por países, por sectores, pero es que esta vez es una crisis mundial y una crisis donde todos estamos tratando de conseguir lo mismo. Mucha gente nos decía, es el colmo, ¿por qué se han demorado tanto con los respiradores? Porque es que hay 180 países en el mundo comprando respiradores a la vez. Porque hay 180 países buscando tapabocas, 180 países buscando UCIs. Entonces, todos estamos necesitando todos. A uno le dicen, pero ¿y por qué no acceden a más préstamos en la banca internacional? Porque es que todos estamos pidiendo plata y todos estamos pasando por la misma circunstancia. Entonces, un poco es, no podemos ser pesimistas, ni podemos caer en un optimismo baladí, infundado. Tenemos que ser realistas, pero ese realismo tiene que ser un realismo esperanzador, porque es que yo sé que vamos a salir de esta, porque es que si somos un poquito solidarios y empáticos, si todos entendemos que aquí todos vamos a perder, pero todos podemos poner algo, ten la certeza que vamos a salir y que los empresarios nunca lo duden. De esta también vamos a salir y vamos a salir mejores y el mercado va a ser distinto y ellos seguramente también se están repensando, readaptando a estas nuevas formas que van a venir. Pero es parte del ejercicio. Mire, una cosa tan simple como esta, mira Heidi, piensa en el caso de tu familia y en el tuyo. Normalmente los ciudadanos tenemos 3 espacios. El espacio laboral, donde uno va muy serio con su sastre al Senado o a su oficina. El espacio de la calle, que es el de la diversión, el espacio público, y el hogar, que es donde uno asume el rolo de papá o de mamá o de hermano. El gran reto que hoy tenemos es que hoy en un solo espacio hacemos las 3 cosas. Hoy tu casa se tuvo que convertir en el espacio de trabajo, de descanso y donde asumes tu rol de familia. Solo eso ya es un cambio enorme, enorme, al que nos hemos tenido que adaptar sobre la marcha, que tiene implicaciones en todo, incluso en la salud mental. Y eso también muestra lo fuertes que somos, porque si estamos aquí, cuando esto se acabe, los que quedemos vamos a ser sobrevivientes, vamos a ser sobrevivientes. Yo soy muy viejita, ustedes que están tan jóvenes, cuando yo estaba terminando mi bachillerato se cayó el muro de Berlín y ese día yo lloraba de emoción y le decía a mi mamá, acabó la Guerra Fría, mamá, acabó la Guerra Fría. Hoy nace un nuevo mundo, cayó el muro de Berlín. Y ahora vieja tuve la oportunidad de ir a conocer pedazos de ese muro y me daban ganas de llorar cuando me acordaba de ese día. Y yo le decía a mi mamá, este es el día más importante de mi vida, o sea, es un parteaguas en la historia, yo no voy a vivir nada igual. Y llega el 11 de septiembre y las Torres Gemelas, ¿cómo le parece? Yo era profesora universitaria, ese día iba a dar clase en EAFIT. Cuando empezamos a ver todos en televisión los aviones que se estrellan contra el símbolo del poder del hemisferio. Y yo dije, no, esta sí es el parteaguas. Aquí la historia es antes y después de las Torres Gemelas. Y me toca el COVID. ¿Cómo le parece? Eso quiere decir que finalmente nunca es definitivo. Sobrevivimos a todo.
y vamos a seguir sobreviviendo y vamos a seguir adaptándonos y cambiando cómo pensamos, cómo hacemos las cosas. Y cuando esto pase, vamos a ser sobrevivientes. Fuimos los más fuertes, fuimos capaces, lo logramos, lo vamos a lograr. Y vamos a ser otras personas, porque yo estoy segura que cada uno de ustedes, con tantos días de encierro, han tenido que aprender a enfrentar sus propios demonios también. Y por eso seguramente la Heidi que entró a la cuarentena no es la que va a salir. Y eso también va a hacer que este país sea diferente y que sea mucho mejor. Tengan esa certeza. Va a ser mucho mejor. Sí. Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dale. Senadora, buenas noches. Hola. Hablas con David Toledo, columnista del Republicano. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y usted, senadora? Ustedes tan jóvenes, ¿cómo hacen para ser columnistas? Para mí no hay nada más miedoso que una hoja en blanco. No, señora, estamos aprendiendo todavía. No, unos berriondos. Para mí esa es la tarea más dura, escribir. Impresionante. Pero ahí estamos aprendiendo, senadora. Senadora. El esfuerzo. Gracias. Senadora, me gustaría saber qué opina usted del poder sobremedido que tienen las altas cortes hoy en día. Por ejemplo, vemos como la Corte Suprema intimida a líderes de nuestro partido, abriéndole indagatorias en una justa causa. Y también observamos, que es lo que más me preocupa a mí, cómo la Corte Constitucional se cree por encima del poder constituyente y cómo se evidencian fallos como el del plebiscito y las obligaciones de glifosato, que la Corte no respeta al poder constituyente y no nos respeta a nosotros, que en este momento somos mayoría. Yo creo que ahí hay un tema de fondo muy grave, David, y es lo que se ha denominado en el mundo, porque es un problema que no solo está viviendo Colombia, la dictadura de los jueces. Y es como empezamos a ver un sistema judicial a nivel mundial politizado, parcializado, sesgado, que además está desbordando sus competencias y está afectando la democracia y el Estado de Derecho en un tema tan sensible como la justicia y la división de poderes. Los ejemplos que señala son clarísimos. Nosotros hoy tenemos un problema y es una corte, una corte constitucional que en vez de cumplir su función, que es salvaguardar la Constitución, la está destrozando porque ella misma se está creyendo con poder para legislar y ella no legisla. Y la propia Constitución dice cómo puede reformarse. Y la Corte arbitrariamente está desconociendo eso y vía sentencias termina yendo en contra del propio espíritu y de lo que dice la Carta Magna. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia. Mire, un anónimo es una excepción para abrir un proceso, no una norma. ¿Cómo explicarle a los colombianos que la semana que salen por vencimiento de términos, así los recapturaran, dos responsables de la bomba del Andino, a un expresidente le abren un segundo proceso de cuenta de un anónimo? O sea, ¿uno cómo le explica eso a la ciudadanía? ¿No cómo se la explica? O uno cómo explica que por un presunto descuido administrativo hoy digan que se van a llevar preso al gobernador de Antioquia y en el Congreso estén sentados sin pagar un día de cárcel los responsables de Bojayá? Es muy difícil. Yo creo que el gran reto de Colombia es recuperar la justicia. Y nosotros ahí tenemos que ir pensando cómo lo vamos a hacer, porque lo que es evidente es que en el Congreso no va a poder ser, porque casi todos los gobiernos han intentado reformas a la justicia y todas se hunden. Y yo he sido testigo de la presión indebida en los sectores de la justicia sobre los congresistas cuando se han intentado votar esas reformas. Entonces, yo creo que nos va a tocar buscar algún mecanismo popular para reformar la justicia. A mí me ha gustado mucho la idea del expresidente Uribe, una sola corte con varias salas, como estaba antes del 91. Pensar como en Estados Unidos, que los magistrados que llegan a las altas cortes llegan
allá a acabar la carrera y llegan a ser magistrados vitalicios. Entonces, cuando usted tiene una trayectoria y una hoja de vida intachable, usted se vuelve magistrado y es magistrado de por vida. Entonces, no usan esos cargos para estar pasando de una corte a otra haciéndose favores políticos o haciendo ellos mismos política y persiguiendo a sectores políticos, sino que ahí terminan su carrera judicial, su carrera en derecho. Qué bueno que Colombia pensara en eso. Y yo creo que tenemos que hacerlo. Obviamente puede que este no sea el momento. Nosotros ahora tenemos este tema que es prioritario y urgente y es ver cómo salimos del COVID. Pero hay que ir rayando, porque esa reforma hay que hacerla. Y yo creo que tenemos que buscar hacerla en la calle, con los ciudadanos, porque en el Congreso no va a ser. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ti, David. Buenas noches, senadora Paola Holguín. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Le sienta la virtualidad, se ve usted muy bonita. Yo soy de esa persona. No, senadora, yo trabajo en el Congreso de la República. Bueno, trabajaba cuando era presencial. Ahora estoy en otras cosas, pues aprovechando de que está virtual el tema. Pero por ahí la he visto, doctora, y es igual de bonita. Gracias. Me presento, senadora. Soy Luis Miguel Castillo, caqueteño, estudiante de la Universidad Católica de Colombia, 10º semestre de Derecho. Y mi pregunta va un poco enfocada en la del compañero, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el ataque sistemático del que hoy es víctima el presidente Álvaro Uribe y los demás altos funcionarios del Centro Democrático, ¿qué hacer, senadora? ¿Qué hacer o qué propuesta tienen ustedes como bancada o usted individualmente como senadora para enfrentar esta situación? Porque es que aquí hay algo claro y es que el aparato jurisdiccional se está tomando muy en serio la prevalencia constitucional que le dio la Asamblea Nacional Constituyente a la libertad de expresión e información y no está fallando conforme a otros derechos como el del buen nombre, la honra o la dignidad humana. Entonces, pues yo diría, senadora, bienvenida a la libertad de expresión, porque en realidad lo que vivimos cuando se aprobó y cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente se hizo en su momento para que, digamos, periodistas y demás personas que querían expresar su ideología lo pudieran hacer, pero es que hoy en día se está abusando de ese derecho y se están vulnerando otros tan importantes como es la dignidad humana y el buen nombre, y digamos que esto deja unas secuelas grandísimas. Entonces, pues no sé, senadora, si usted ya tenga una propuesta o no sé qué han adelantado al tema, senadora, quiero escuchar un poco sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Lo primero es nuestro partido, el presidente. Nosotros siempre hemos obrado con sumo respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Nosotros siempre hemos dicho que la salud de la prensa habla de la salud de la democracia. Pero lo que lo llena a uno de tristeza, mi primera carrera fue periodismo. Y a nosotros en ética periodística nos enseñaban mucho el tema de la responsabilidad porque trabajábamos con opinión pública y con la búsqueda de la verdad. Y uno se da cuenta hoy que eso no es lo que pasa en Colombia, sino que se escudan en la supuesta libertad de prensa para cometer un delito muy grave que es hostigar. Porque yo les digo una cosa, en el Código Penal está hostigar como un delito y yo empiezo a sentir eso frente al partido nuestro, porque es todo el tiempo infamias. Mire, un periodista en El Espectador ha escrito varias columnas en contra mía y de mi padre, que falleció hace 17 años, por Dios. Y yo envié una carta al director del medio pidiéndole que se corrigiera la información y la respuesta fue, no, qué pena, es que eso es una columna de opinión y los columnistas de opinión opinan lo que quieran. No, pero ¿y dónde están los derechos míos como ciudadana? Los que señalaba Luis Miguel, el derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a mi propia dignidad humana. No, a ellos no les importa. Yo alguna vez decía que yo creo que Colombia está en mora de hacer el gran debate a la prensa y al abuso de la prensa. Una prensa además sesgada que, mire, lo que pasó esta semana en la entrevista de Blue, cuando al aire
Néstor Morales reconoce que en ese momento le están filtrando información de la corte mientras entrevista al presidente Uribe. Eso es vergonzoso. Es increíble. Que no se respete ni siquiera la reserva sumarial. Tenemos problemas de conexión, creo. Y es tan vergonzoso el medio que la filtra como el juez o el auxiliar o la persona que la entrega. Ahí ambos pecan, porque el medio que es capaz de difundirla solo por buscar un beneficio personal o de rating, también está fallando. También le está fallando a la democracia, le está fallando al país. Entonces yo creo que es muy grave. Nosotros lo que venimos haciendo es como contratando unos abogados y empezando a poner denuncias, que también yo les digo una cosa, a uno le da mucho dolor porque las denuncias de nosotros nunca progresan. Nosotros los vimos denunciando a ellos con pruebas, con unos expedientes bien elaborados, no pasa nada y allá llega un anónimo y uno sí termina empapelado o por un trino, por cualquier cosa. Duro, pero la pelea hay que seguirla dando. La noticia que yo le doy a los periodistas, a los medios y a toda esa gente es que le hagan, que nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros estamos dando esta pelea con toda la convicción por el amor que le tenemos a Colombia. Por más que nos difamen, que nos ataquen, que nos hagan ir a la corte, ya estamos enseñados. Y sigan que nosotros vamos a seguir en esta lucha. Que sigan que nosotros vamos a seguir. Nosotros esta lucha la damos con la plena convicción. Con la plena convicción. Y por ejemplo, a mí me tienen denunciada a los terroristas esos de la FARC, porque les dije criminales y les dije los crímenes que hayan cometido y les voy a ir diciendo y que me sigan denunciando y yo los voy a seguir denunciando. Bien, sin problema, sin problema. No se derrota al que no se rinde y no nos vamos a rendir. Y ojalá podamos hacer la reforma a la justicia y ojalá podamos recuperar en Colombia el verdadero Estado de Derecho que respete los derechos de todos y no de manera sesgada y politizada. Pero mientras lo logramos, contra la corriente, contra todas las denuncias, contra todas las amenazas, contra todo lo que quieran, vamos a seguir en esta lucha. O sea, si ellos creen que con esas bobadas nos van a amedrentar, nos van a cansar, nos van a frustrar, ay, pobrecitos, que sigue, aquí vamos a seguir. Y vamos a seguir, Luis Miguel, por una convicción que tenemos nosotros de los temas de este país, de las luchas y del sentido correcto y de lo que hay que defender. Y no nos vamos a dar por vencidos. Eso lo llena uno de motivación, senadora. Muchas gracias. En serio, escucharle hablar a usted y a la senadora Paola Valencia lo llena uno de motivación e inspiración para llegar a ser por lo menos un 10% de lo que son ustedes. Ustedes van a ser mejores que nosotros. Por esos pantalones que tiene, senadora, de decir las verdades y de hablar como habla y como se refiere a las situaciones como debe ser, ¿sí? Las cosas como son, por su nombre. Sí, senadora, viendo aquí me dicen que tenemos un poquito más de tiempo, yo me salto un poquito las reglas del juego y me permito hacer otra pregunta, senadora. ¿Qué decirle a los jóvenes que sienten ese gusto por el uribismo, o más que el uribismo, digamos por esa ideología política que respeta los principios y valores de vida, ¿sí? Pero se sienten intimidados porque es que hoy la moda es ser socialista, es ser populista. Y si tú sales a las redes a defender a Uribe, pues te atacan por todos lados. Entonces yo creo que eso lo estamos viviendo hoy, senadora, y es importante que ustedes, las personas que tienen un reconocimiento, se refieran a este tema e impulsen a los jóvenes que tienen este gusto político por el Centro Democrático. Bueno, lo primero que yo les diría es que pereza estar uno en la zona de confort, que pereza estar uno en lo que es fácil, en lo que es popular, en lo que... Sí, claro, hoy lo popular y lo fácil es ser progre. Hoy a todo el mundo le parece súper chévere esos temas de izquierda pero finalmente, si esa no es la convicción profunda, es mejor no estar ahí. Yo tengo una convicción profunda en lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos la democracia, las libertades, el emprendimiento. Nosotros defendemos la vida.
y este es el lado correcto, así no sea el popular. Y por eso es tan bonita esta pelea, porque es una pelea de convicción, porque es una pelea de principios, porque es una pelea que se da contra viento y marea. Finalmente, las cometas se elevan contra el viento. Nosotros nos vamos a elevar contra el viento. Y lo más importante es, yo entiendo, hay días que uno se siente cansado, sí, es normal. Hay días que esto es duro porque además ellos salen en gavilla y te atacan y te hostigan y te hacían y te maltratan. Pero uno en esto tiene que aprender también a coger cuero de cocodrilo, que nos resbale, que nos resbale. Nosotros tenemos la plena convicción del país que queremos, en cómo lo vamos a construir. Y yo creo que es más importante hacer lo que se tiene que hacer que estar pegado a las modas. Así no esté de moda este lado, este es el correcto y por eso vale la pena dar esta pelea, cueste lo que cueste. Y créanme que en la medida en que tengamos más coraje para hablar, van a ver que somos más los que estamos de este lado. Lo que pasa es que muchos tienen miedo y es normal que tengan miedo, porque esta es una pelea que es muy dura y a veces es muy desigual, pero entre más tengamos el coraje para salir y batallar, pues más se van a animar y créanme que lo más grato es cuando uno se acuesta con la conciencia tranquila. Y esta es una pelea que lo deja uno con la conciencia tranquila porque estamos haciendo lo correcto. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Luis Miguel. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿y usted? Bien, juiciosa. Qué bueno. Senadora, mucho gusto. Yo soy Andrés Ballesteros, soy edil del Norte Centro Histórico aquí en la ciudad de Barranquilla por el Partido Centro Democrático. Comencé mi carrera política muy joven y el Centro Democrático me dio la oportunidad de ser parte de esas listas en el 2015 y gracias a Dios pues logré un edilato y el año pasado logré el segundo en una reelección muy fuerte y haciendo un buen trabajo representando a nuestro partido. Usted tiene una vasta experiencia política, tiene un gran conocimiento, una gran trayectoria. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes que estamos incursionando en la política o los que están comenzando ahora en vísperas de que la registraduría sacó las elecciones juveniles, de los consejos juveniles, y hay muchos jóvenes interesados, pero de pronto no saben cómo ingresar en este mundo político? Entonces, ¿qué consejo nos puede dar, senadora? Muchas gracias, Andrés. Es que yo entré muy joven, entró bebé porque está muy joven. Entré de 23 años a la JAL. Por Dios, y ya con 2 periodos de edil encima, usted va a llegar a presidente chiquito como Iván Duque. Amén. Bueno, lo primero es, para ser político uno que necesita ganas y convicción, porque es un trabajo muy duro. Es un trabajo de 7 por 24, muy esclavizante, donde uno tiene que aprender a ser muy fuerte emocionalmente, mental y emocionalmente, porque aquí hay ataques permanentes, aquí es duro. Entonces, lo primero es que se formen de manera integral. Nosotros en este partido amamos mucho que los políticos sean políticos integrales. Eso quiere decir que sepan la forma y el fondo, que se preparen para saber dar un discurso, pero que también estudien para que sean discursos con contenido, que cuando se preparen para una elección se preparen a fondo, entendiendo a qué elección se van a presentar, cuáles son las oportunidades y los límites de esa elección para que no prometan cosas que no pueden cumplir, para que se ciñan a lo que en realidad va a ser su papel y pueden hacer, que se formen además. Mire, hoy hay una ventaja, Andrés, y es este tema de las redes. ¿Por qué? Porque las redes son un mecanismo democrático para hacer política, porque son muy baratas, 0 pesos, y se puede llegar a mucha gente. Entonces, que empiecen a usar mecanismos para que se hagan conocer, para que hagan conocer sus propuestas. Las redes son un buen mecanismo. Que tengan disciplina de comunicación, que entiendan, porque a veces a uno le dicen, no, es que yo que me voy a lanzar si hacer una campaña es tan caro. No, las campañas no son caras.
las campañas bien hechas no tienen por qué ser caras. ¿Por qué? Porque cada vez estas herramientas te permiten llegar a más gente por menos precio. Y hay que ser muy creativos. Mire, una manera, uno dice, porque hay gente que sale tanto en medios, pues hay una que paga para que la saque, pero hay otra que es capaz de generar opinión. ¿Cómo? Pronunciándose sobre temas importantes con cosas importantes, haciendo cosas innovadoras que no sean comunes. Ese tipo de cosas llaman la atención, ayudan a ganar reconocimiento y el trabajo. Yo estoy segura, Andrés, que si tú lograste ser reelecto edil, fue porque trabajaste todo tu periodo. Porque a uno la gente lo reelige. La segunda mayor votación de la localidad. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajaste, que hiciste la tarea, porque a uno no lo reeligen por malo. A uno lo reeligen si vieron que uno trabajó, se esforzó, cumplió lo que prometió. De eso se trata. Yo creo que en la política no hay fórmulas que sean infalibles, pero que es importante la disciplina en todo. Disciplina para estudiar, disciplina para trabajar, disciplina para cumplir. Trabajar, 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 lo que dice Uribe. Esto es sin descanso, 7x24, que la gente lo vea. Y no mentir. Es mejor decirle a la gente si se puede o no se puede que uno quedarse toda la vida, sí, tranquilo, a lo político antiguo, estoy en eso. Sí, deme un tiempito, estoy en eso. No, diga con toda honestidad sí o no, si se puede, si no se puede, si va a intentar, porque hoy vale más la verdad. Hoy el ciudadano valora al político honesto, al que es capaz de contestarle con la verdad, al que es capaz de decirle la verdad. Digan la verdad, trabajen duro, fórmense, aprovechen las nuevas redes, porque uno para hacer política, para que el ciudadano vaya y lo elija, pues uno necesita que lo conozcan, tener conocimiento. Y la forma para hacerlo es, traten de hacer cosas novedosas, diferentes, para llegarle a la gente y aprovechen estas nuevas herramientas, que las nuevas tecnologías son una herramienta muy barata y que facilita ese reconocimiento. Muchas gracias, senadora. No, a ti. Y eso, nunca vayan a ceder en los principios. No, nunca. Nunca. Eso no es negocio. Duerman con la conciencia tranquila, porque uno es a veces senador, a veces presidente, a veces edil, a veces concejal, pero toda la vida es ciudadano. Y toda la vida, desde que nace hasta que se muere, usted va a vivir con su conciencia. Se va a acostar con ella. Tengan la conciencia siempre tranquila, que siempre le puedan dar la cara, le puedan dar con toda tranquilidad la cara a sus familias, a sus conciudadanos, porque siempre hicieron lo correcto. Uno a veces en su condición humana se puede equivocar, errar es de humanos, pero nunca lo hagan con mala intención. Así es. Y así uno vive sin miedo, cuando tiene la conciencia limpia. Así es. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy Valentina Restrepo, de Jóvenes de Valle. Senadora, primero, pues, de parte de varios de los jóvenes del CD Valle, muchos saludos, muchos la quieren mucho, entre ellos Andrew Stuart León, Moisés, Analú, bueno, varios. Mi pregunta es muy simple. En su amplia experiencia en el sector ejecutivo y, por supuesto, en el Congreso, ¿cómo cree usted que debería de ser la relación del presidente con los alcaldes y los gobernadores para que estos no desvíen ni se apropien de los, ¿cómo le explico?, de los recursos públicos, de las ayudas que envían, por ejemplo, en este momento de pandemia? ¿Cómo cree usted que debería de ser la relación del presidente con gobernadores y alcaldes? Muchas gracias, Valentina. Saludos a todos en el valle. ¿Cuándo será que puedo volver por allá? Lo primero es, la relación del presidente siempre tiene que ser una relación de respeto y de cooperación.
¿Por qué? Porque Colombia, a pesar de ser un estado unitario, luchó mucho por la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y se ha luchado mucho para tratar de descentralizar y de empoderarlos. El presidente tiene que cumplir de buena fe con tratar de tener una relación armónica, respetuosa y cooperativa. Pero él no es ente fiscalizador. El buen uso de los recursos los tienen que garantizar los propios alcaldes, pero además los órganos de control. ¿Quiénes los controlan? La Contraloría, la Procuraduría, los consejos municipales y los propios ciudadanos. Yo creo que eso es lo más importante, porque para el presidente es imposible controlar las actuaciones de más de 1.100 alcaldes. Él lo que tiene que hacer es lo que le toca en su fuero, que es trabajar con ellos de manera armónica, buscar que lleguen los recursos, escucharlos, ir atendiendo las necesidades según cada una de las regiones. Pero yo creo que aquí la responsabilidad de cada alcalde de los centros de control es fundamental. Y ahí, mire, una lección que le queda a uno es que muchos de los países que mejor han podido enfrentar el COVID lo han hecho por la capacidad que han tenido los gobernantes de los distintos niveles de actuar de manera coordinada, dejando aparte los sesgos ideológicos, los choques políticos o partidistas, simplemente entendiendo que esta es una pandemia donde todos tenemos que ayudar. A uno le da mucha tristeza cuando ve alcaldes y gobernadores en este país que están usando la pandemia, algunos para hacer política para ellos, otros para apropiarse de recursos, porque la corrupción en cualquier momento es infame, pero hoy, con esta situación de país, tiene que ser uno el bellaco más bellaco. Es absurdo. Para robarse un peso. Tiene que ser uno el bellaco más bellaco para preferir el bienestar propio o hacer política para sí o para su partido por encima de las necesidades de todo un pueblo. Yo creo que el presidente está haciendo lo que le toca, tratando de ayudar a todos los municipios, a todos los gobernadores, buscando una relación de diálogo y armónica que no ha sido fácil con todos. Tengo que reconocerlo. No ha sido fácil. Sí, es muy triste lo que está pasando. Senadora, una pregunta muy corta, muy breve, que yo sé que casi todos se la han querido hacer, y es, ¿aspira usted a las próximas presidencias de la República? Valentina, yo en diciembre, en una entrevista, dije que yo iba a ser candidata a la presidencia. Es el sueño que tengo desde que tenía 4 años, cuando mis papás me preguntaron por primera vez yo qué quería hacer. Pero en este momento, hoy me llamó alguien y me dijo, bueno, que la campaña, y le dije, no, este no es momento para campañas. Nosotros hoy seríamos muy mezquinos si nos ocupamos de eso. Ahora lo que nos toca es preocuparnos por la pandemia. Ahora vamos a ver cómo salimos de esto y mi Dios proveerá, cada día trae su afán. Y hoy lo más urgente es, venga, ayudemos todos. Colaboremos para superar esta pandemia, para la pospandemia preparémonos, para tratar de recuperar rápidamente la economía, para ver esa palabra que está tan de moda, tan rara, cómo nos reinventamos, cómo hacemos que rápidamente podamos recuperar los empleos perdidos, fortalecer los sectores. Yo creo que esa ahora es la tarea, en eso es en lo que tenemos que gastar toda la energía, hasta la última energía que tengamos. Superar lo mejor posible esto. Esto es un estado excepcional. Es casi como si el país hubiese entrado en guerra, que es un estado por fuera de todo, donde la meta es, todos vamos a perder, pero que sobrevivamos el mayor número posible. Y para que eso pase, todos tenemos que ayudar, y todos, desde nuestro rinconcito, usted no se imagina cada uno de nosotros cuánto puede hacer, en la medida en que nos cuidemos, saliendo lo menos posible, lavándonos las manos, desinfectando todo el tiempo para no ser un agente propagador. No hay necesidad. Ese es un primer gran aporte, porque a la gente la empiezan a dejar salir y se empieza a relajar.
No nos relajemos, que si nos relajamos, perdemos todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Es peor. Total. Segunda tarea, si usted tiene amigos que estén con emprendimiento, trate de comprarles alguna cosita. Antójese de un heladito, antójese de una comidita. Si ya se le gastó mucho la pijamita por estar tan encerrado, cómprese una pijamita por internet. Ayudemos a los empresarios colombianos, ayudémonos entre todos. Si usted sabe que hay una familia que no tiene, pues mándele un mercadito, mándele alguna cosita. Por ahí hacen colecticas que usted pueda sacar una librita de arroz. Vea, este es el momento de la empatía, de la solidaridad. Los colombianos somos recursivos. Así es. Y los colombianos somos muy buenas personas. Yo por eso sé que de esto vamos a salir, porque finalmente aquí, si cada uno ayuda a otro, esto va a ser más fácil para todos. Ayudémonos entre todos. Cada uno puede poner su granito de arena para ayudar a los demás. Es posible. Hágale la vida fácil a una amiga, llámela y haga un karaoke con ella. Hagan un día jueguen stop virtual. Hay maneras. Estamos sufriendo por todo. Hoy uno a veces necesita una palabra de aliento. Es que el confinamiento y el encierro no es fácil psicológicamente. Hoy necesitamos que la gente no se sienta sola, que la gente no se sienta abandonada, que la gente no pierda la esperanza. Una llamadita a esas amiguitas del colegio. Busquen las fotos viejas del colegio y ríanse y mándenlas en un chat y pongan tema y enseñen recetas fáciles. A veces uno es embalado porque muchos estamos enseñados a vivir en la calle, ahora estamos todo el tiempo en la casa. Inventa desayuno, almuerzo y comida. Enseñemos a hacer recetas fáciles, compartamos soluciones, cosas. Hagámosle un poquito mejor la vida a los otros y a nosotros mismos, porque sabemos que esto es duro y que no ha sido fácil para nadie. Tratemos de alivianar la carga. Así es, este es el momento de repartir amor, respeto y empatía. Senadora, muchas gracias. Gracias a ti, Valentín. Bendiciones. Lo mismo, amén. Hola, senadora. Hola. Hola, Andrés Felipe, ¿cómo estás? Arias, columnista. Hola. Hola, Andrés. Senadora, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero tu imagen se quedó congelada. Hola, senadora. Hola, Andrés Felipe. Hola, senadora. La saluda Andrés Felipe Arias, columnista del Republicano. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, senadora? Bien, gracias. Bueno, senadora, mi pregunta es, hay un tema muy preocupante para el sector de los restaurantes. Senadora, ¿cree usted que después del primero de hacer una prueba piloto de reapertura a con los buenos protocolos de distanciamiento?
Varias cosas. La primera es, el gobierno viene anunciando una serie de medidas porque este ha sido definitivamente uno de los sectores más golpeados que hay. Yo creo que hay una dificultad y es, tenemos que tratar de fortalecer el tema de domicilios y pague, tome y lleve, porque igual así abramos con los protocolos, pues la posibilidad de aforos es muy reducida para poder mantener el distanciamiento social. En Europa y en Medellín algunos restaurantes ya empezaron a construir unas especies de cabinitas donde van a ir separadas las mesas de a 2 personas para garantizar el menor contacto posible. Pero esto se puede hacer en restaurantes que tengan mucho espacio, que no son la mayoría. Entonces, yo creo que la reactivación en el sector va a ser compleja porque igual tiene que ser muy limitado el aforo por el distanciamiento. Y yo creo que por eso hay que pensar estrategias nuevas como las que están haciendo muchos restaurantes de domicilios, de pague, tome y lleve, o incluso de enviar ingredientes y enseñar a hacer en casa. Yo creo que toca buscar mecanismos porque definitivamente este ha sido uno de los sectores más golpeados y es un sector que genera muchísimo empleo y que tenemos que buscar ayudar entre todos. Listo, senadora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Andrés Felipe. Listo. Honorable senadora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Luisa Fernanda? Muy bien, gracias a Dios. La saluda Luisa Fernanda Córdoba desde Caucasia, Bajo Cauca, antioqueño. Senadora, en principio quiero reconocer y valorar esa defensa constante que ha liderado por la fuerza pública colombiana. Y en este sentido, mi pregunta va orientada a conocer de qué manera podemos mejorar la percepción de los colombianos con respecto al actuar de los héroes de la patria, que en muchos casos, en vez de ser valorada y reconocida, viene siendo opacada por medios de comunicación y sectores políticos. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Yo creo que ese tema es bien importante. Lo primero es, nosotros tenemos que ayudar mucho a difundir lo bueno que hace nuestra fuerza pública, porque normalmente cuando uno comete un error, esa se vuelve la gran noticia, pero poco hablan, por ejemplo, de todos los soldados y policías que hoy se están yendo a los rincones más apartados del país a llevar alimentos a la gente para el COVID, de cómo lograron adaptar muchos hospitales de campaña, de cómo están trabajando haciendo tapabocas, haciendo camas hospitalarias. Poco le cuentan a los colombianos, por ejemplo, cómo esta semana en un gran operativo tuvieron que ir a sacar varias familias en el Cauca que iban a ser asesinadas por un agado residual que no es nada distinto a la gente de la FARC que opera en esa zona. Y yo creo que tenemos que volver a hacer campañas como las que hacíamos antes para que la gente reconozca el heroísmo, el esfuerzo, el sacrificio de nuestra fuerza pública y de sus familias. Mire, es que pocas veces el ciudadano se pone en las botas de un soldado policía. Ellos no tienen 24 ni 31 de diciembre, ellos no tienen cumpleaños, no tienen Día de la Madre. Ellos están muchas veces al sol y al agua, en las carreteras, en jornadas inmensas de días largos, a veces pasan meses antes de poder salir a descansar, a ver sus familias. Y hoy los colombianos seguimos teniendo un país que a pesar de las dificultades tiene libertades y tiene lo que tiene por el heroísmo del sacrificio de los soldados y policías de Colombia. Nosotros no podemos dejar que unos sectores interesados en desinstitucionalizar y desestabilizar el país manchen el honor y manchen la percepción que los colombianos tenemos que tener de los héroes de la patria y el esfuerzo que ellos y sus familias hacen. Ahí, una manera de hacerlo es que cada uno de nosotros todo el tiempo está ayudando
trabajando lo que ellos hacen, que los defendamos, que no seamos vergonzosos. Mire, a mí me conmovió mucho en esta cuarentena ver, por ejemplo, las caravanas de los policías que se iban a las unidades, les ponían música y hacían cosas para animar a la gente desde los balcones. Porque yo decía, están en lo grande y en lo pequeño. Ellos están en todo y están siempre y hacen demasiados sacrificios. Y oía a un niño que se asomaba por el balcón y les gritaba, ¡viva, viva! Y esa es otra manera. Nosotros, los que tengan hijos, sobrinos, amigos, desde pequeños, infundamos ese amor y ese respeto por la fuerza pública. Yo crecí en un hogar donde me enseñaron a respetar la autoridad, donde me enseñaron a respetar y a valorar el trabajo de los soldados y policías. Y yo creo que eso hay que enseñarlo desde pequeño, que eso es contagioso. Si usted es respetuoso y ama a sus soldados y policías, eso también se contagia. Así como lo bueno se contagia, lo bueno también. Entonces contagiemos nosotros a los colombianos de ese amor y ese respeto que tienen que tener los soldados y policías de la paz. Sí, senadora, tiene toda la razón, y así como el personal médico son héroes hoy en día, los soldados y los policías también han estado muy expuestos en medio de toda la pandemia, y creo que atribuirles todo ese buen servicio. Muchas gracias, senadora, por su tiempo y por estos espacios. Feliz noche. Gracias, Luisa Fernanda, muchas gracias a ti. Senadora, esperamos que le haya gustado mucho la intervención con todos los jóvenes de los diferentes departamentos del país. Hemos hecho un programa supremamente incluyente y bueno, ahorita vamos con las preguntas del público. Solicitamos a Juan David Mosquera de Antioquia que nos ayude a publicarlas y bueno, vamos a ver qué nos está preguntando el público y en qué están interesados de preguntarle en el día de hoy. Muchas gracias, Vale. Bueno, senadora, mientras que... bueno, dice Pablo Orduña, con la muerte de George Floyd se ha abierto un debate sobre el abuso del poder por parte de la fuerza pública. ¿Cómo hacer para destacar la línea divisoria entre el cumplimiento del deber y el abuso de poder por parte de las fuerzas militares sin coartar el accionar de las mismas? Sí. Muchas gracias, Paula. Una cosa muy importante es que nuestra fuerza pública tiene un carácter y han sido reconocidas en el mundo por el civilismo. En nuestra fuerza pública, en el tema de doctrina, toda la enseñanza sobre protocolos, procedimientos, sobre respeto a la Constitución y la ley y a los derechos humanos ha sido muy importante. En eso, y hay que seguir avanzando, cada vez se van perfeccionando más los protocolos y los mecanismos de actuación, pero yo creo que cuando suceden este tipo de cosas, normalmente son hechos aislados. Ustedes no se imaginan cuántos operativos hace diariamente la fuerza pública en los países y estos son hechos muy infortunados, pero no es la constante, no es lo que normalmente pasa. Y en Colombia yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo, además porque nuestra fuerza es una fuerza que ha tenido que operar permanentemente, además en las circunstancias más adversas, porque a la nuestra le ha tocado además unos décadas de guerra contra insurgente y contra distintos fenómenos delictivos que la lleva a un nivel de especialización muy alto, que es reconocido en el mundo. Entonces, lo más importante es mantener toda esa formación que en nuestro país se les da de doctrina, de protocolos, de procedimientos, de respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Qué buena respuesta, senadora. Es muy importante decirle a todas las personas que están conectadas que muchos se han dejado guiar por parte de ciertas mentiras que han visto, que hacen mirar a la fuerza pública como algo dañino, pero realmente es el 99% de exitoso todas sus operaciones. En el caso hasta de las controversiales falsos positivos, fue un 1% de toda la Fuerza Armada Militar. Pero
Además, ahí, Valeria, tú tocaste un tema que es muy importante y que hay que aclararle a los colombianos, y es que las ONG hablan de un montón de falsos positivos y tenemos un montón de militares y policías privados de la libertad, y yo visité varios de esos soldados y policías en las guarniciones donde están, y muchos son inocentes, porque en realidad fueron bajas de guerrilleros que además la ciudadanía identificó que eran secuestradores, que eran financieros. En muchas se han dado condenas por falsos testigos. Es que también hay un montón de ONGs que viven de demandar al Estado, se ganan millonarias indemnizaciones y terminan haciendo montajes en contra de la fuerza pública. Algunos sí cometieron actos delictivos y con ellos todo el peso de la ley, pero muchos de los que hoy están privados de la libertad son personas inocentes que no han tenido un juicio justo y que hoy están cargando con esa privación de la libertad de cuenta de falsos testigos, de cuenta de montajes y malos procesos mal llevados con ese tema de falsos positivos. Bueno, senadora, vamos con otra pregunta por parte del público. Haider Suárez. Senadora, un saludo desde Bolívar. Siendo usted miembro de la Comisión Segunda del Senado, ¿cómo califica en materia económica con respecto a la pandemia frente a los otros países latinoamericanos? Pues varias cosas. La primera, como lo decía yo ahora, yo creo que un tema muy importante es que el gobierno del presidente Duque ha priorizado el tema de salvaguardar la vida de los ciudadanos y la salud, pero también ha tomado una serie de medidas para el tema económico y social. Yo creo que eso hay que aplaudirlo. Otra cosa importante es, yo les decía ahora, en la revista Dinero salió un reporte del crecimiento del PIB en este primer trimestre del año y solo 2 países tuvieron crecimiento positivo, Chile y Colombia. Chile en el 0 punto algo, se me olvida la cifra, y Colombia en el 1.1. Esa es una buena noticia, es esperanzadora. Seguramente vamos a tener dificultades, todo el mundo las va a tener, pero yo creo que Colombia viene haciendo un manejo prudente, importante, viene tomando medidas y seguramente de esto vamos a salir. Yo les decía ahora, temas como los 200.000 subsidios para la reactivación del sector construcción es muy importante. Quitar todo el cobro de IVA a restaurantes, hoteles, a todos estos sectores que son los más golpeados porque fueron los primeros en cerrar y van a ser de los últimos en abrir, también es importante. Y yo creo que a medida que pase el tiempo se van a ir creando y ajustando medidas para garantizar la reactivación lo más rápido que podamos. Bueno, senadora, vamos por otra pregunta. Esteban Vera, la salud mental en los jóvenes es un tema muy delicado. Hoy muchos jóvenes, a raíz de que tuvieron que dejar de hacer muchas cosas, como sus entrenamientos, tienen su salud mental en un estado muy bajo. ¿Cómo desde el gobierno se puede hacer para cambiar esto? Varias cosas, Esteban. La primera es, por eso se abrió un poco el horario para que la gente pueda hacer deporte. En este momento está la dificultad, se están estudiando los protocolos de los gimnasios por el tema del distanciamiento, pero que por lo menos la gente pueda salir a caminar o entrenar en su casa. Hoy mucha gente está entrenando, ponen videos y en la casa tratan de buscar un espaciecito o con un baloncito o con una colchonetica y hacen el poco ejercicio. Yo sé que es muy difícil, créanme que yo lo sé. Créanme que el tema de salud mental se afecta mucho por el encierro, pero aquí nos toca, Esteban, buscarle la comba al palo. El gobierno viene tratando de adaptar unas líneas de apoyo desde las EPS, desde algunas universidades para el tema psicológico, porque es muy delicado, por si en algún momento la gente tiene que buscar ayuda. La policía también nos está ayudando, además porque lamentablemente con el confinamiento también viene creciendo la violencia intrafamiliar. Entonces se vienen haciendo programas y creando ayudas a ver a través de líneas qué podemos hacer, pero aquí es muy importante el esfuerzo que puede hacer cada uno y las familias para apoyarse entre todos. Tratar de buscar espacios, de disiparse, de aprender a hacer cosas nuevas. Algún día les voy a mostrar los mamarrachos que estoy haciendo yo con vinilo, aprendiendo a meditar, bajando cursos de meditación, armé un chat, entonces una amiga armó un chat y me invitó, entonces yo armé otro, entonces así vamos
y para hacer un curso de 21 días enseñándole a otras a meditar. Entonces, por ejemplo, compartiendo con las amigas recetas de cocina y tratando de aprender a cocinar. Las jornadas gracias a Dios, a mí el Congreso son 18 horas conectada en comisión y plenaria, entonces eso entretiene mucho. Pero intenten inventar cosas porque el tema mental es muy duro, es el más duro de todos. No se dejen deprimir. Así les dé pereza, levántese y arréglese, invéntese algo para hacer. Tratemos de aprender cosas nuevas, escriban, pinten, traten de aprender a tocar un instrumento si tienen algún instrumento en la casa, entrénense virtualmente y la horita que en muchas alcaldías dejan salir o el espacio en que dejan, salgan y caminen con su tapabocas y con todas las medidas, pero traten de distraerse, de ordenarse. Mire, alguien me decía que la clave cuando uno está en este tipo de confinamientos es generar rutinas, disciplinas para hacer cosas, para no tener tiempo libre, para no caer en depresión. Genérense rutinas, oblíguense a levantarse, a organizarse, hacer cosas. Esto, por ejemplo, sirve. Hoy mucha gente está haciendo todo el tiempo Instagram Live, Facebook Live sobre distintos temas. Entren y aprendan, hagan cursos virtuales. Muchas universidades pusieron gratuitos cursos de inglés. Hay una plataforma que se llama Panda, puso gratis el curso de inglés y es excelente. Mi profesor de inglés es el de esa plataforma. Otras universidades están poniendo cursos virtuales gratis. Métanse a todo, invéntense de todo, pero mantengan ocupada la mente, porque yo sé, créanme que yo sé lo difícil que es mantener la salud mental en este confinamiento. Bueno, senadora, vamos con una última pregunta del público. Aleida Toscano, senadora, ¿qué opina de la propuesta de reducción el número de congresistas, teniendo en cuenta que hay regiones muy poco representadas? Aleida, muy buena pregunta. La primera, yo estoy súper de acuerdo con reducir el número de congresistas, pero también con cambiar la elección de los congresistas, porque lo que señala Aleida es supremamente cierto. Hay unas regiones con muchos congresistas y hay unas que tienen muy poquitos. El mecanismo que tiene Estados Unidos de distritos electorales puede empezar a funcionar. Yo creo que podríamos buscar el mecanismo para garantizar una representación mínima por departamento, pero además buscar un mecanismo que permita que haya mayor representatividad y vínculo entre el congresista y sus electores, porque cantidad no es calidad. Y yo creo que nosotros podríamos operar con un Congreso más pequeño y con un Congreso mucho más ágil. Hay que reformar esa ley quinta para que los debates puedan ser más ágiles, los procesos más ágiles y sobre todo para que el Congreso de verdad tenga una mayor responsabilidad frente a sus electores. Bueno, senadora, queremos darle las gracias por haber estado en este programa, pero queremos hacerle una última pregunta por parte de nosotros del grupo que estamos realizando este programa Directo al Centro. Es, cuéntenos y háganos un perfilamiento el día de hoy, que eso ha sido la polémica del país, sobre Roy Barreras primero. Hombre, yo ahí no perdería tiempo en perfilamientos. ¿No? ¿Por qué, senadora? Mire, yo tengo un tema y es, yo respeto mucho a la gente frentera, a la gente leal, y él no lo es. Entonces, si usted me dice, hágame un perfil de Roy, yo le tengo que preguntar de cuál Roy, del santista, del fariano, del uribista, de cuál de los Roys. ¿De cuál de todos? Entonces, yo ahí no pierdo tiempo. Yo creo que en política y en la vida, la coherencia es muy importante. Y la lealtad. Y la lealtad. Un día María del Rosario le dijo a Roy unas palabras que yo no voy a olvidar. Le dijo, usted es compadre de Uribe, porque él es padrino de un hijo suyo. Y el compadrazgo genera un vínculo ante Dios y usted lo ha deshonrado. Duro. Y bueno, para hacer un último perfilamiento aquí, que yo sé que están conectados y con ganas, mejor dicho así, porque las palabras que les pese.
porque se creen los santos del país, pero están es con un santo que no es tan santo. Bueno, entonces hagamos un último perfilamiento, senadora. Gustavo Petro. ¿Cuál? ¿El del M-19? ¿El alcalde que entregó tantos contratos a dedo? ¿El congresista que se voló para Cuba sin permiso? ¿Cuál? Miren, uno no necesita hacerle perfilamientos a ellos. La gente los lee, la gente los escucha, la gente los ha visto. Y la historia los va a juzgar. Y a mí me da pesar porque ellos creen que pueden engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y no se han dado cuenta que este pueblo es más inteligente que ellos. Y la prueba es que él no es presidente. Así es, senadora. Bueno, senadora, muchísimas gracias por haber compartido este espacio el día de hoy con nosotros, con las Juventudes Nacionales del Centro Democrático. Y antes de terminar este programa, les quiero decir que vamos a tener un gran programa los días domingos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, creado por el Partido Centro Democrático, que se llama Se Dialoga, un espacio de opinión con los expertos del país. Y bueno, senadora, hagamos una invitación para que todas las personas este domingo se conecten a las 6 de la tarde al nuevo programa, Se Dialoga por el Centro Democrático. Este domingo, 6 de la tarde, Se Dialoga. No se pierdan a Uribe, que ese es un maestro para la vida, no solo para la política, para la vida. Y felicitaciones, Valeria, a ti, a todos los jóvenes, primero por este esfuerzo de este programa, por este espacio democrático, por la profundidad de las preguntas. Mire, escuchando las intervenciones de cada uno de ustedes, uno se da cuenta qué tipo de jóvenes son. Felicitaciones por esa capacidad analítica, académica, por la seriedad de esas intervenciones. Felicitaciones porque yo sé que ser del Centro Democrático no es fácil. Sé que hacer política no es fácil. Le tengo una buena noticia, senadora. Los jóvenes del Centro Democrático nos decidimos a crear la Escuela de Liderazgo. Sí. La primera escuela de liderazgo del Centro Democrático ya viene en camino. Vamos a tener unos excelentes docentes internacionales, nacionales, donde ustedes van a poder aprender absolutamente todo, porque ante todo buscamos que los jóvenes del país crezcan y se unan a esta gran familia que es el Centro Democrático. Entonces, próximamente en nuestras redes estén súper pendientes porque vamos a tener toda la información de esta escuela de liderazgo y bueno, esperamos tenerla como docente, doctora. Hombre, yo no sé si me da como docente, pero si me dan aunque sea colar en una clase, yo feliz. Y feliz. Ahí la esperamos. Felicitaciones de verdad por el esfuerzo, por la capacidad, por esto que están haciendo, además porque esto es democracia. Así se construye país, así se construye país. Gracias, gracias todo el reconocimiento y gracias por la generosidad de haberme invitado, de verdad, a todos. Un abrazo grandote y se queda uno conmovido y más comprometido viéndolos a ustedes en esa juventud y en esa firmeza y en esta capacidad y en esta trabajadera que tienen imparable, queda uno más comprometido a trabajar más duro por este país. Bendiga, Valeria, Dios los bendiga. Muchas gracias, senadora. Bueno, cerramos el programa del día de hoy y como dijo el presidente Uribe, vamos todos a trabajar, trabajar y trabajar. Nos vemos el próximo viernes.